Hola, ya tenemos a la vuelta de la esquina la temporada de panellets, un dulce exquisito para disfrutar en otoño. Si queréis saber las versiones que he preparado este año, aquí va la receta. Para preparar la masa vamos a necesitar 650 gramos de almendra molida, 400 gramos de azúcar, 250 gramos de boniato, que también se conoce como camote, papa, moniato o patata dulce, 2 huevos y la ralladura de un limón. Bueno, pues para preparar la masa, que es la base del panellet, el procedimiento es muy sencillo. Vamos a triturar bien el boniato. Si está un poquito templado, os será más fácil triturarlo bien. Y le vamos a agregar el azúcar y lo vamos a mezclar bien. Una vez ya tenemos todos los ingredientes en el bol, con las manos bien limpias lo vamos a mezclar todo bien, hasta que quede una masa homogénea y bastante pegajosa. La vamos a partir en 3 trozos, que son las diferentes versiones que vamos a hacer de panellets. Podéis hacer las partes iguales, o yo en mi caso siempre tengo que hacer la de chocolate un poquito más grande para que me salgan más panellets de chocolate. Bueno, ya nos ponemos manos a la obra y vamos a empezar con los panellets de manzana. Vamos a pelar las manzanas. Yo estoy utilizando 2 porque son bastante pequeñas. Si tenéis una más grande, pues con una ya es suficiente. Bueno, abrimos un poco la masa para que sea más fácil mezclar y vamos a rallar la manzana por la parte más ancha del rallador. Y ahora mezclamos bien para que la manzana quede bien integrada con toda la masa. Y a continuación vamos a ir haciendo bolitas con toda la masa. Y como veis, yo ya tengo mi bandeja de horno preparada con papel de hornear y voy a ir colocando los panellets en la bandeja.
Y una vez ya tengo todos los panellets preparados, mirad, aquí os enseño el huevo que he separado la clara de la yema. La clara la vamos a utilizar después. Y con la yema vamos a pintar los panellets por encima antes de hornearlos. De esta manera van a quedar más doraditos cuando salgan del horno. Y una vez ya los tenemos todos pintados, los vamos a llevar al horno, que ya lo tenemos precalentado, a 180 grados. Y los vamos a dejar por unos 15 a 20 minutos. A mitad del tiempo, darle la vuelta a la bandeja e ir controlando que no se quemen. Como cada horno es diferente, vigilar bien el tiempo, porque a lo mejor unos con 15 minutos ya tienen suficiente y otros necesitan un poco más. Y mirad qué pintaza que tienen ya los panellets de manzana. Los vamos a dejar que se enfríen en una rejilla y vamos a preparar los siguientes. Y preparamos ya el de piñones. Aquí ya lo tengo preparado y aquí es donde vamos a utilizar la clara del huevo. El procedimiento es el mismo. Hacemos una bolita y esa bolita la vamos a pasar por la clara del huevo, porque así es más fácil que los piñones se enganchen en la masa. Esta pintaza han quedado los de piñones y los dejamos también en una rejilla para que se enfríen. Y para terminar vamos a preparar los de chocolate, que son los más divertidos y a la vez los más pringosos. Mezclamos el cacao en la masa y como veis no he puesto todo el cacao. Al principio me preparé 40 gramos de cacao, pero me pareció que tenía suficiente y me sobraron 10 gramos. Por eso os he puesto en los ingredientes solamente 30 gramos de cacao. Cacao bien mezclado, que ya habéis visto lo pegajoso que es, vamos a coger un trocito de la masa y le vamos a poner en medio unas chispitas de chocolate, que ya os he dicho que pueden ser de chocolate que queráis. Y vamos a hacer una bolita y que las chispitas nos queden dentro. Y el mismo procedimiento, hacemos bolita y la vamos dejando en la bandeja del horno. Si veis que es demasiado grande la bolita, pues le quitáis un poco de la masa.
Y lo mismo vamos a ir haciendo con toda la masa del chocolate. Y aquí tengo, como podéis ver, las dos bandejas que me han salido de chocolate. Y a continuación vamos a hacer el mismo paso. Los vamos a pintar con la yema y los vamos a hornear a 180 grados de 15 a 20 minutos. Y con esta pinta han salido los de chocolate. Los dejamos reposar en una rejilla y aquí está la segunda bandeja horneada. Y ahora con la mitad de los de chocolate los vamos a hacer aún más chocolatosos. Vamos a derretir el chocolate que tenemos de tableta y los vamos a ir pasando los panellets en el chocolate. Voy a reutilizar un papel de hornear de los que he horneado los panellets y lo voy a poner encima de la rejilla para que no se me caiga el chocolate por la encimera. Y los podéis cubrir con el chocolate deshecho de dos maneras, o bien solo por la parte de arriba y que la base del panellet quede sin cobertura, escurrimos bien el exceso de chocolate